Si eres emprendedor y estás pensando en Estados Unidos, es muy posible que estés mirando la puerta equivocada, y no lo digo para asustar, lo digo porque hoy hay una visa que está absolutamente de moda, que aparece por todas partes, que muchos están vendiendo como la gran oportunidad para profesionales y emprendedores, pero cuando tú miras los números recientes, la historia se vuelve mucho más incómoda. Te estoy hablando de la EB2 por interés nacional, la famosa EB2 NIW, que se volvió muy popular porque suena increíble, suena a residencia, independencia, suena a no necesitar un empleador y que vas a poder aplicar por tu perfil, por tu experiencia, por tu carrera, por tu negocio o por tu proyecto. Y para algunas personas, claro que puede ser una ruta como muy poderosa, ¿no? Pero aquí viene la pregunta importante. ¿Qué está pasando realmente con las aprobaciones, esas tasas de aprobaciones para la EB2 NIW? Porque una cosa es que una visa esté de moda, pero otra muy distinta es que sea la puerta más inteligente para entrar a los Estados Unidos de manera legal y puedas construir una vida acá. Y si tú eres emprendedor, si tienes capital, si quieres comprar un negocio, abrir una empresa, operar en Estados Unidos o construir una vida económica real en este país, pues hay una puerta que tal vez deberías mirar con mucha más atención y que puede ser mucho más fácil que la EB2. Y esa puerta es la E2 de inversionista. Pero antes de que alguien malinterprete esto, quiero decirlo desde el comienzo. No voy a decirte que la E2 es súper fácil. No voy a decirte eso porque de hecho no es para todo el mundo. No voy a prometerte que si inviertes te van a aprobar así. Eso sería irresponsable. Pero lo que sí voy a hacer es mostrarte los datos, comparar el contexto de la EB2 NIW con la E2 y explicarte por qué para ciertos emprendedores la E2 puede ser una puerta de entrada mucho más inteligente, más coherente, mucho más alineada con la historia real de la persona. Quédate hasta el final porque el error de muchas personas no es no tener opciones, sino escoger una opción porque está de moda o porque una persona le dijo que podía aplicar, no porque encaje en su perfil. Y recuerden que ahorita la EB2 NIW pues está con unas tasas de aprobación bastante complejas. Voy a mostrarte tres cosas. Lo primero es qué está pasando con la EB2 NIW, porque esos números recientes deberían hacerte pensar dos veces en aplicar. Segundo, qué muestran los datos oficiales sobre la E2 de inversión, porque no se debe vender como una visa fácil, sino como una visa estratégicamente coherente para ciertos emprendedores. Yo honestamente la amo, me encanta. Tres, cómo saber si tú deberías mirar la E2 antes de gastar meses, años y mucho dinero tratando de entrar por una puerta que tal vez no fue diseñada para tu historia. Pero antes de seguir, una aclaración importante: este video es educativo, es informativo, no es asesoría legal, no es una promesa de aprobación, no es una recomendación individual para aplicar a una visa específica, porque cada caso lo debes ver con un abogado de inmigración. Nosotros tenemos aliados acá y según tu nacionalidad, tu historial, tus fondos, tu documentación, negocio, perfil, en fin, hay que hacer el análisis correspondiente tanto en la parte migratoria como de reubicación. Ahora sí, empecemos por la frase que más daño puede hacer: la visa más fácil para Estados Unidos. Esa frase da muchos clics o puede llevarte a una mala decisión. Y muchas veces la visa que parece más atractiva en redes sociales termina siendo la más difícil de sostener cuando llega ese momento de demostrar tu caso con documentos, con evidencia, con números, con coherencia. Cuando llega un RFE, que es Request for Evidence, y no tienes cómo conseguirlo o no tienes unas cartas de intención. En fin, entonces no te vayas por la que está de moda, sino que más bien la que conversa con tu realidad. Y hay cosas muy concretas acá: tu país, tu capital, tu experiencia, historial migratorio, tu capacidad de operar un negocio, tu nivel de riesgo, tu objetivo familiar, tu patrimonio, tu fuente de fondos y la historia que realmente puedes probar. No la historia que te gustaría contar, es la historia que tú puedes demostrar con ese negocio. Ahora hablemos de la EB2 NIW. Y hablando de la EB2 NIW, es una ruta inmigrante, es decir, no estamos hablando de una simple visa temporal que te permite vivir por algunos años en Estados Unidos, sino que estamos hablando de una categoría que puede llevarte a la residencia permanente a ti y a tu familia, o sea, cónyuge de hijos menores de 21 años, si te aprueban, obvio. Por eso suena tan atractiva y también por eso se puso tan de moda. Mucha gente escucha interés nacional y piensa, yo puedo aplicar. Y escucha que no necesita empleador y piensa, perfecto, entonces lo hago por mi perfil, etcétera. Escucha profesional con trayectoria y piensa, esto puede ser para mí automáticamente, pero la realidad es que esto es mucho más exigente. En la EB2 NIW no basta con tener un título, no basta con tener 5 años de experiencia, no basta
con decir que tu proyecto es bueno o que quieres aportar a Estados Unidos de alguna manera, sino que tienes que demostrar que tu propuesta tiene mérito sustancial e importancia nacional, que estás bien posicionado para avanzar esa propuesta y que en balance tiene sentido que Estados Unidos te exonere del requisito normal de una oferta laboral y de una certificación laboral. Entonces, eso es complejo, es más complejo de lo que suena en un video corto. Yo quiero que para eso miremos los números de UCIS. En cuanto a las estadísticas de UCIS, hablemos de la EB2 NIW porque creo que estos datos son relevantes, muy importantes para que tú tomes decisiones informadas. Mira, en el 2025 en esta categoría hubo 66.276 recibos, más de 19.500 aprobaciones, más de 15.800 denegaciones y 74.300 casos pendientes al cierre del periodo. Si tomamos solamente los casos decididos, es decir, las aprobaciones más las negaciones, la tasa aproximada fue alrededor del 55% y la tasa aproximada de negación fue alrededor de 44%. Repito esto porque es súper importante. La tasa aproximada de denegación en el 2025 dentro de estos casos de NIW fue el 44.8%. Y si miramos el Q4 de 2025, el dato todavía es más fuerte, porque resulta que UCIS reportó 2.968 aprobaciones NIW y 5.356 denegaciones NIW. ¿Qué significa eso, Cata? Bueno, eso significa que entre los casos EB2 NIW decididos en ese trimestre, la aprobación fue apenas del 35.7% y la negación aproximada fue del 64.3%. Ahora, mucho cuidado, ese número no significa que va a ser tu caso específico, porque cada caso es diferente. Tampoco quiero que te montes en la película en este momento si es que ya aplicaste, pero sí nos dice algo importante si es que tú no has tomado una decisión, que hay que mirar con más lupa, más escrutinio si vas a invertir en esta visa o no. Nos dice que en muchos casos no están logrando pasar y nos dice que si vas a mirar esa ruta, pues necesitas una estrategia extremadamente seria y fortalecida. Nosotros hacemos un trabajo en conjunto con los abogados bien interesante porque incluso miramos tu perfil para ayudarte a generar esos proyectos que puedes llevar a la mesa del abogado de inmigración y que aproveches bastante esa asesoría que vas a tener con él. Así que ese servicio nosotros lo tenemos, no damos asesoría legal, pero sí miramos tu perfil y junto al abogado, si él determina, ok, con un buen proyecto puede pasar, nosotros te damos las opciones o las ideas de proyectos para que puedas llevar a la sesión con el abogado. Adicional, tenemos muchísimo networking y tenemos relacionistas públicos incluso para ayudarte a presentar estos proyectos ante empresas que pueden estar interesadas y emitir las tan famosas cartas de intención o cartas de interés. Entonces, si tú eres un emprendedor o un empresario, tienes capital y quieres construir una operación real en Estados Unidos o tal vez quieres expandir tu negocio, deberías preguntarte si la ruta que todo el mundo o mucha gente está mirando es realmente la ruta que mejor aplica para tu perfil. Porque aquí hay una diferencia clave y es algo que tú debes conocer también para poder hablar con mayor propiedad con el abogado de inmigración. Y mira, la E2 intenta responder una pregunta empresarial y de inversión y la EB2 intenta responder una pregunta de interés nacional. No se evalúan igual, no son lo mismo, no tienen el mismo objetivo y no llevan al mismo resultado migratorio. Aunque la E2 es una visa de no inmigrante, es decir, no te lleva a la residencia directamente, sí es una gran puerta de entrada al país. Es una visa que es por tratado, no aplica para todos los países o para todas las nacionalidades. Se enfoca en si estás invirtiendo una cantidad sustancial de capital dentro del país, si ese dinero está en riesgo realmente, si el negocio es real, operativo, vas a desarrollar y dirigir la empresa y si el negocio no es marginal, si generas empleo, etcétera. Entonces, no estoy diciendo que la E2 sea mejor que la EB2 NIW para todo el mundo, eso depende del caso. Lo que estoy diciendo es que para muchos tipos de personas, especialmente para el emprendedor con capital, experiencia comercial y deseo real de operar un negocio en dólares aquí en Estados Unidos, la E2 puede ser una puerta mucho más coherente, incluso más rápida. Y la coherencia en una estrategia migratoria vale muchísimo y te evita frustraciones. Ahora miremos el dato de la E2, que me encanta
estas estadísticas. Miren, el Departamento de Estado reportó 55.300 visas E2 emitidas y 6.100 rechazadas. Si miramos esos dos números, estamos hablando de una tasa aproximada de emisión del 90% y una tasa aproximada de rechazo de 9.9%. ¿Ven la diferencia? Pero aquí viene la parte responsable. Ese 90.1% no significa que tú tengas 90.1% de probabilidades de aprobación, porque no funciona así. Ese dato viene de una tabla de visas emitidas y rechazadas del Departamento de Estado. Es una fotografía de resultados por categorías, porque ustedes saben que a mí me gusta hablarles con datos, pero no es una calculadora individual de tu caso. Además, no se puede comparar de forma perfecta con la EB2NIW porque estamos hablando de sistemas diferentes. La EB2NIW usa datos de peticiones I-140 ante UCIS, que es el Departamento de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, y la E2 usa datos consulares de visas no inmigrantes emitidas y rechazadas. Entonces, no es una comparación perfecta, pero ahí sí puedes ver una comparación muy útil para entender cuál puede ser tu panorama. Porque mientras la EB2NIW muestra un nivel súper fuerte de negaciones en datos recientes, la E2 muestra una categoría con volumen, con uso real, con más de 55.000 emisiones en 2024 y con una tasa de aprobaciones muy alta dentro de esa tabla. Y eso debería llamar la atención de cualquier emprendedor y empresario que esté pensando en Estados Unidos para emprender o para invertir, en fin, no para lanzarse a aplicar sin estrategia, sino para hacer la pregunta correcta. ¿Mi historia es una historia de interés nacional o mi historia es una historia de inversión, operación, negocio, clientes, empleo y capital en riesgo? Y ya después, si quiero, puedo buscar la residencia. Porque mira, si tu historial real es la 2, tal vez la E2 merece una evaluación mucho más seria. La E2 apunta a residencia permanente, por eso suena tan atractiva, pero muchos, como yo, llegamos a este país a través de una visa de inversión E2 y luego aplicamos a una residencia ya cuando tú conoces el mercado, etcétera. Nosotros, por ejemplo, llegamos a una residencia a través de una EB3, que eso lo cuento por ahí en otro video, pero todo el proceso lo hicimos teniendo la E2 vigente, o sea que podíamos ir trabajando, vivimos en el país de manera legal, así que esto fue súper conveniente. Entonces es una puerta de entrada muy inteligente y hay muchos tipos de negocios que aplican para una E2 de inversión. Nosotros también te podemos asesorar y ayudar con esto porque tenemos business brokers, tenemos brokers de franquicias, nosotros también vendemos algunos negocios como el Coffee and Bakery Trailer y analizamos todo lo que tiene que ver con, análisis del mercado, precio, todo lo que necesitas saber para que disminuyas tus riesgos de negación y puedas emprender enfocándote en el éxito de tu negocio. Ahora, muchas personas dicen, Cata, pero es que eso es mucho dinero, son 800.000. No, esa es la EB5, te estás equivocando de visa. La E2 me gusta mucho porque ahí pueden encajar muchos tipos de negocios. Generalmente los abogados te dicen que hagas una inversión de 100, 150.000 dólares, pero no pienses en tu moneda local, piensa en el retorno de inversión, piensa en que vas a dolarizar y en que si haces las cosas bien pensando no en la visa, sino en la prosperidad y el éxito del negocio, esa combinación puede ser la receta para un caso súper exitoso. Entonces, ojo, que es muy importante acá el plan de negocios. El business plan es la columna vertebral de este caso de E2. Tienes también que demostrar el origen de los fondos, es supremamente importante. Ay, que yo le voy a entregar a fulanito 30.000 dólares aquí en Colombia o en Ecuador y que allá me los dan. Miren, eso no sirve, perdiste esos 30.000, porque lo más importante para este tipo de casos es demostrar la trazabilidad de los fondos, por dónde pasó ese dinero. Así que es importante saber cuáles son los pasos, también, por ejemplo, tomar decisiones inteligentes como en cabeza de quién van a aplicar, a quién le conviene más. Si es una pareja o un matrimonio, pues me refiero a quién le conviene más tener el permiso de trabajo para poder buscar otras opciones de ingresos por fuera mientras su negocio despega en caso tal. Y bueno, todo lo que tiene que ver con reubicación, de eso nos encargamos nosotros también para que ustedes puedan hacer todo su proyecto de reubicación, de emprendimiento con toda la tranquilidad y con todas las bases y las áreas cubiertas.
Pero entonces quiero aprovechar para que hablemos incluso de los mitos sobre la E2 y es el mito del negocio barato para la E2. Si tú estás buscando el negocio más barato posible para tramitar tu visa E2, te garantizo que vas a perder tu dinero y te van a negar la visa. Miren, todos los días veo hispanos o latinos comprando franquicias de limpieza por $30,000 o armando carritos de comida sin estrategia para ahorrar dinero, y lo que no saben es que la ley de inmigración exige una inversión sustancial en un negocio operativo real. Cuando el oficial consular o de inmigración vea que tu negocio no tiene estructura, no tiene manuales operativos, no genera suficiente empleo, te va a sellar el pasaporte con un denegado. Los inversionistas serios no compran negocios solo porque están baratos, compran vehículos de inversión estructurados con cumplimiento legal y manuales probados y sabiendo cuál va a ser su ROI. Cuesta más al inicio probablemente, pero es la única forma de asegurar el estatus legal de tu familia. Si tú tienes un capital líquido, quieres estructurar una inversión que migración sí apruebe, coméntame aquí abajo, ponme la palabra diagnóstico para ayudarte. El costo oculto de hacerlo tú mismo. Mira, puedes armar un negocio en Estados Unidos por la mitad de precio si lo haces tú mismo, pero te va a costar el doble en tiempo y errores. Y es que mucha gente le puede molestar cuando empiezan a pagarle a profesionales acá, porque aquí todo el mundo cobra por su trabajo. Pero si quieres pasar 8 meses peleando con el departamento de salud o porque tu plomería no cumple el código, o si quieres gastar $15,000 en abogados intentando arreglar un plan de negocios mal hecho, o un contrato mal hecho o una falla en un seguro, pues hazlo tú mismo. Pero si eres un empresario que valora el tiempo, sabes que 8 meses sin operar es dinero perdido. En cambio, estás pagando por certidumbre, velocidad, por personas con experiencia, así que no te duela eso. Si entiendes el valor de comprar un sistema probado en lugar de improvisar, podemos hablar y ayudarte. Ahora, el mito del networking. Miren, el error más caro que cometen los empresarios latinos al llegar a Estados Unidos es creer que enviar 100 cotizaciones en PDF les va a atraer clientes. Aquí los negocios B2B no se cierran por precio, se cierran por confianza, por especialización y por tener todo en orden, muy importante. Y si eres contratista, arquitecto, consultor y no estás jugando golf, yendo a la cámara de comercio local o invitando a almorzar a los property managers, tu empresa pues probablemente no llegue al nivel que tú quieres y lo rápido que tú quieres. Entonces no compitas por centavos mandando correos fríos. Si ya operas acá y quieres estructurar tu adquisición de clientes B2B, también podemos orientarte en eso. Es muy importante que lo sepas y que lo hagas. La trampa de la LLC barata, y esto también tiene que ver con la E2. Abrir una LLC en Florida cuesta unos $125. Por arreglar un desastre fiscal, por haberla abierto mal o algo, te puede costar $15,000. Todos los días veo empresarios exitosos en Colombia o México que llegan aquí y abren su empresa por internet en 5 minutos porque vieron un tutorial o les dijeron eso es facilísimo, no pague por hacer eso. Pero miren, al ser extranjeros, si tú no estructuras bien la propiedad de esa LLC, el IRS te puede retener el 30% de tus ganancias o peor aún, acabas de arruinar tu posibilidad de pedir una visa de inversionista en el futuro. Así que, ojo, la estructura legal no es un trámite, sino que es el cimiento de tu patrimonio e inclusive para la E2 es el primer paso. Así que si vas a invertir en serio, hazlo con estrategia. El síndrome del inmigrante en los negocios. Pilas con esto. Nunca digas soy un inmigrante buscando oportunidades, di soy un inversionista expandiendo mi capital. Así vas a poder posicionar más tu negocio. La forma en que tú te presentas ante un banco norteamericano, un arrendador comercial o un juez de inmigración define si te abren la puerta o te la cierran en la cara. Los norteamericanos respetan el capital y la estructura, así que si tú llegas pidiendo favores te tratan como un empleado, pero si llegas mostrando un plan de negocio sólido, proyecciones financieras, una estructura corporativa impecable, te van a tratar como un socio. Y ojo, el estatus legal es solo la consecuencia de hacer buenos negocios, así que cambia tu identidad corporativa hoy, esto te va a ayudar mucho para la E2. Los 3 negocios que no compraría para una E2, pilas con esto. Miren, hay 3 negocios que los latinos aman comprar. Yo diría que sobre todo en Miami, pero que yo no recomendaría si quieres asegurar tu visa E2. La primera es la franquicia de limpieza barata que te promete que tú puedes operar sola. Migración odia los negocios marginales que no generan empleo real. Apartamentos para rentar en Airbnb, eso es otra inversión pasiva, pero no es un negocio activo y te van a negar la visa. La número 3 es ese restaurante de un compatriota que vende por urgencia porque tiene que salir del país, pero no tiene sus libros contables en orden, no tiene sus tax returns limpios, no hay una visa de por medio ahí. Entonces no compres problemas ajenos. Si tienes más de $100,000 para invertir, asesórate bien antes de firmar y dar un paso adelante. Ahora hablemos un poquito del precio de la paz mental, porque muchos empresarios me dicen
Cata, $7.000 por una consultoría de negocios, porque me hagan todo mi proceso de acompañamiento. Eso es mucho. Pero ¿sabes qué es mucho dinero? Firmar un contrato de renta comercial a 5 años en un local que no tiene los permisos de zonificación correctos. Eso te cuesta unos $120.000 en rentas, pérdidas y abogados. Pero si tú te vas con asesores que sepan, que tengan la experiencia, pues ahí puedes proteger $100 o $150.000 que vas a invertir en este país. En los negocios, la ignorancia es el impuesto más caro que vas a pagar. Entonces piensa así: si tú estás listo para jugar en las grandes ligas sin improvisar, ahí nosotros y nuestro equipo te podemos ayudar. Cata, pero ¿cómo aplicar a una E2 si de pronto no sé hablar inglés o no lo hablo perfecto? No lo necesitas para poder hacer millones, pero sí lo necesitas para abrir más puertas. ¿Qué tienes que entender tú? Entender los márgenes de compliance, de seguros, de responsabilidad civil, de crédito comercial. El norteamericano perdona tu acento, lo que no perdona es la informalidad, el desorden. Así que si llegas tarde, si tu cotización no tiene estructura o si no tienes tus licencias al día, estás fuera del juego. Aquí te hablé también de aspectos alrededor de la visa de inversión, porque más allá de obtener la visa, si tú te enfocas en el éxito empresarial en este país, si te enfocas en esa estructura del negocio bien organizado y que pueda ser exitoso, aumentas muchísimo tus probabilidades de que te aprueben esa visa E2 de inversión. Mientras que quienes se enfocan en la visa primero y luego en el negocio, realmente las probabilidades bajan muchísimo. Así que gracias por estar aquí. Ponme en los comentarios qué fue lo que más te llamó la atención de este video. Nos vemos en el próximo Cafecito con Cata.